Ya tenemos el cuadro del segundo Masters 1000 de la temporada y viene calentito, viene con una sorpresa bajo del brazo porque podremos tener un Joao Fonseca Carlos Alcaraz nada más empezar el torneo. Ya tuvimos un pedazo de partido del Fonseca Sinner en Indian Wells, podría repetirse, pero con Carlitos. Curioso que de un Master 1000 a otro podemos tener a Joao Fonseca enfrentándose a los dos mejores del mundo cuando no se había enfrentado todavía en ninguna ocasión. Eh, Cuadro me parece con muchísimas cosas a tener en cuenta, amigo Maggi, que me parece un bombazo complicadete para Carlos, ¿eh? Sí, quizás sobre todo el inicio, ¿no? Puede ser complicado para Carlos. Hay que decir que no lo va a tener fácil Fonseca para llegar a esa instancia, porque va a debutar contra Fabián Marozsan. Ya conocemos a Marozsan, ya ha ganado a Carlito precisamente previamente. O sea que ese partido no es propio de una primera ronda de Masters 1000 de 2 semanas, ¿no? Piensas a lo mejor verlo tanto el Fonseca Marozsan como un posible Alcaraz Marozsan o Alcaraz Fonseca un poquito más hacia adelante, ¿no? En el cuadro. Pero esa ha sido la suerte y más allá de eso hay muchas cositas a analizar. Evidentemente, al no estar Djokovic, pues la pregunta a lo mejor es quién le iba a caer a Zverev en semifinales, si Carlos o Yannick. Va por el lado de Yannick. Carlitos tendría en este caso Lorenzo Musetti, que es el cuarto cabeza de serie, pero antes de llegar a Musetti hay cositas interesantes. Yo creo que el cuadro de Carlos empieza siendo muy duro, luego quizás se va pues suavizando un poquito conforme avanzan las rondas. Veo ahí a Taylor Fritz en cuartos, que no mete mucho miedo quizás. Y el de Sinner pasa un poquito al contrario. Yo creo que la primera semana de Sinner, ahora la veremos, es bastante cómoda, bastante suave para el italiano. Y luego, bueno, algún que otro rival aparece que puede complicar las cosas. Pero cuadros equilibrados y la pregunta, José, es si veremos aquí en Miami el primer sin Caraz de la temporada. Sin Caraz o no, veremos. Ya estáis viendo, Alcaraz puede debutar o contra Fabián Marozsan o Joao Fonseca, que ese es el gran bombazo del sorteo. La cosa es que, a ver, por partes, porque este cruce hay que analizarlo con tos incluida, al dedillo. A ver, Marozsan ha ganado ya a Carlos en Roma, acordaos. Primera, segunda ronda en Roma hace ya un par de temporadas. Pillaría a Carlos un poquito ahí a desmano. Fonseca le hemos visto hacer el mejor partido que le hemos visto frente a un top ante Yannick Sinner la semana pasada. Sea cual sea, va a ser durete. Lo que pasa es que Marozsan, analizando el duelo en concreto con Joao Fonseca, Marozsan y Fonseca ya se han enfrentado en una ocasión. Ha ganado el húngaro el año pasado, además, en Roma, si no recuerdo mal. Sí. Y parte con esa mini ventaja, el húngaro. Lo que pasa es que Marozsan viene a este torneo habiendo perdido 5 partidos de sus últimos 6. Solamente ha ganado un partido. Empezó el año como un tiro, Fabián Marozsan, llegando a semifinales en Hong Kong, puede ser, o en un torneo de estos. Y llegó a tercera ronda en el Open de Australia ganando por el camino a Rinderknech y haciéndole el partido duro a Medvedev. Pero claro, a partir de ahí ha sido descalabro total. Entonces, yo lo veo bastante. A ver, para mí, un poquito favorito Fonseca, lo veo un poco 55-60 para el brasileño, pero no descartamos tampoco, ¿no? Que Marozsan digamos, el bombazo y pueda enfrentarse a Carlos, ¿no? En Oakland llegó a semifinales Oakland. Marozsan, dejó por el camino, por ejemplo, a Casper Ruud, que ha sido su mejor victoria de esta temporada. El tema con Marozsan es que es un jugador tan peligroso como impredecible, ¿no? Es un tipo capaz de acumular 5 o 6 semanas sin encontrar su tenis y de repente se enfrenta a un top. Es un tenista que se ha ganado un poquito esa fama de mata gigantes, ¿no? Tiene varias victorias frente a top 10 y a lo mejor llega sin previo aviso, sin mucha forma y muestra su mejor versión, ¿no? Y juega ese tenis de muy rápido, ¿no? A bote pronto, pegando el revés de arriba abajo, que es muy peligroso. Viene mejor forma Fonseca. Y recordemos que en Miami Fonseca va a tener el apoyo en masa incondicional de los brasileños. De hecho, ha dicho James Blake que lo más probable es que intenten ponerle en la central la mayoría de sus partidos o todos. Oh. Dice que el año pasado cometió el error de ponerlo en pistas exteriores y esas pistas estaban llenas y no tenían espacio prácticamente antes de que empezase ya la jornada, no el partido, la jornada. Entonces va a haber mucho apoyo a Fonseca que puede ser un arma de doble filo. Puede motivarle, llevarle a las nubes o puede hacer que la presión se amontone sobre él de una forma tremenda. Yo coincido contigo que es ligerísimamente favorito Fonseca. Tampoco es un partido en el que ponga la mano en el fuego por él. Creo que es un partido duro, pero tanto la cabeza como el corazón me dice que ojalá no tengamos ese Fonseca Alcaraz y en caso de tenerlo, sinceramente, viendo si de Fonseca despliega mínimamente y muestra continuidad con respecto a lo que vimos en Indian Wells, se me ocurren pocos rivales, por no decir ninguno,
más duros y complicados para un debut, para una segunda Ujú. ronda. Si te llegan octavos, pues es lógico, me parece, más o menos la ronda en la que se enfrentó Sinner me parece lógica, ¿no? Pero en segunda ronda en tu debut, pocos rivales, siendo no cabezas de serie, más duros que Fonseca aquí en Miami. Claro, ha bajado en el ranking bastante, ya no era cabeza de serie, por lo tanto, le podía haber tocado a cualquiera, incluso a Sinner. La cosa es que este partido, sea cual sea, tiene escrito en la frente la palabra turno de noche, último turno, como el año pasado. El año pasado Alcaraz debutó contra Goffin en el último turno, condiciones muy lentas, se sintió muy incómodo todo el rato, aparte venía un poco cansado. Y puedes recordar un poco a lo del año pasado. Yo no sé hasta qué punto te puede dar incluso un poquito de miedo el hecho de recordar lo que sucedió hace un año justo ante Goffin, teniendo en cuenta de que hemos visto a Carlos un pelín cansado en Indian Wells, sobre todo en ese partido ante Medvedev, como con 2 marchitas menos. Y aquí prácticamente sin descanso, condiciones muy húmedas, que a él a lo mejor ya no le convienen tanto. No sé si un porcentaje tuyo por interior te dice, uy, cuidado aquí con Carlitos en este debut, ¿eh? Yo entiendo que sobrevuele el fantasma del gofanazo del año pasado, lo entiendo, porque es verdad que Miami, pues, el año pasado fue más una carga o parecía más un incordio para Carlos que un torneo en el que le gustaría estar, pero creo que las circunstancias en general de esta temporada son muy distintas. Me gusta el hecho de que se ha filtrado, ¿no? Que ha dicho que lleva a toda su familia para allá, que él, eso creo que le va a dar un plus. Ese posible cansancio que hemos sentido en sus 2 partidos últimos de Indian Wells, tanto contra Norrie como contra Medvedev, pues yo creo que él se ha dado cuenta y lo ha reconocido y por eso ha tomado esa medida, ¿no? Para estar más relajado fuera de la pista y poder mostrar por tanto, su mejor versión en ella. Entonces yo no creo que vayamos a ver lo del año pasado. A mí me extrañaría mucho, por la dinámica que llevamos en el año en general, porque creo que incluso las formas en las que ha jugado Indian Wells son ligeramente mejores este año que el pasado. Creo que jugó mejor contra Medvedev que contra Draper en semifinales del año pasado. Pero también te digo una cosa, creo que el rival de segunda ronda sería tanto Marozsan como Fonseca más jodido este año que Goffin el año pasado. Así que tiene que encontrar uno así, Carlos. No le vale con un 50%. Tendrá que encontrar una muy buena versión porque al Tran igual se le complica y ese fantasma acaba sobrevolando la pista central. La cosa es que incluso hay un rumor que está sobrevolando últimamente de que hay algún torneo que se va a saltar Carlos Alcaraz. Hablaba incluso, había rumor de si no Montecarlo o Barcelona. Barcelona hoy ha salido la lista de entradas y aparece Carlos. El hecho de que sea familia a mí tampoco me dice nada 100% porque a lo mejor con esto dice, bueno, pues derrotita y nos vamos de vacaciones como el año pasado. En ese sentido, bueno, a ver, vamos a confiar en que quiera estar al 100%, o sea, que esté al 100% y que quiera dar su mejor nivel, pues, teniendo en cuenta que Sinner puede quitarle 1000 puntos. Esa segunda ronda sería complicada. En tercera creo que sería más fácil la tercera que la segunda, porque Corda tampoco es que venga muy allá, Camilo Carabelli, pues bueno, Perricard tampoco es un jugador que te inspire demasiada peligrosidad. Creo que es una tercera ronda más liviana. Y en cuarta le ha tocado caer con el posible rival de Karen Khachanov, que siempre es complicado. De hecho, le complicó en Doha hace ya unas cuantas semanas. Y un Darderi que, bueno, más quizás de pistas más lentas, no aquí. Yo creo que, bueno, no está del todo mal para lo que hay por ahí, pero creo que es más dura la segunda que a lo mejor la tercera hasta la cuarta, ¿no? Pues sí, para mí es más dura por situación, por el poco ritmo que llevas y por lo impredecibles que pueden ser sus rivales la segunda ronda que la tercera y que la cuarta. Con Hachanov en cuarta ronda, pues pasado de siempre. Es un tipo que últimamente le está complicando la vida a Carlos, que le sacó sets tanto en Roma el año pasado como en Doha en este, pero que quizás le falta ese factor X, ¿no? Ese golpe definitivo para que en un tercer set se acabe llevando, digamos, el partido a su favor, aunque siempre una primera vez, y Hachanov siempre está ahí, o sea, que habría que tenerlo en cuenta. Darderi viene en el estado de forma de su vida, estrena condición de top 20, pero como tú dices, ¿no? Quizás tanto Indian Wells como la pista, por supuesto, de tierra batida, le viene mejor que Miami, aunque es verdad que el clima húmedo, muy propio de Sudamérica, de algunos lugares, de algunas latitudes sudamericanas, pues igual él sí que disfruta este tipo de meteorología. No hay muchos tapados por ahí, Bautista viene en mala forma. Ojo con Marcos Girón, de hecho no me sorprendería que Marcos Girón se meta en octavos de final, te lo digo ya, viene a hacer final en el Challenger de Phoenix, un Challenger muy competitivo, y está ahí poco a poco pues llamando a la puerta del top 40, top 30, y en tercera ronda, Corda, a mí me encanta, pero es verdad que Corda cada vez que se ha enfrentado al Alcaraz se ha llevado un buen rapapolvo, las cosas como son. Es un torneo que se le debería dar bien por superficie. Yo creo que su tenis se adapta bien a la superficie de Miami. La bola no bota muy alta, velocidad media rápida. Yo creo que se puede adaptar bien, pero contra Alcaraz choca con un muro, ¿no? El Perricard viene en caída libre, ha fichado a Francis Roche. Vamos a ver si el ex entrenador de Rafa puede hacer algunos cambios. Y Camilo Carabelli, que ya enfrentó aquí, recuerdo, a Djokovic el año pasado, y es un tipo que también viene mejorando muchísimo, pero que
es más peligroso también en tierra, ¿no?, que en pista dura. Así que coincido, para mí más dura la segunda ronda que la tercera y que la cuarta. Ojito con un Khachanov que siempre puede ser impredecible. Mi tapado por esa zona Marcos Girón, y si aparece Corda en tercera a mí no me preocuparía demasiado. En cuartos de final, Alcaraz podría enfrentarse, ya estáis viendo, a esos 4 hombres como potencial, digamos, como rivales de mayor entidad, ¿no? Llama la atención sobre todo el de nombre de Fritz, que siempre, digamos, no recibe demasiada atención, pero es un jugador que suele cumplir en ciertos torneos de pista dura. No tiene mal cuadro, aunque puede enfrentarse a Jack Draper en tercera ronda. A mí Jack Draper me ha gustado mucho lo que le viene a Indian Wells. Y si él está al 100%, bueno, al 100%, si está a un muy buen nivel, para mí sería el favorito de esta llave, de la parte suya. Por arriba hay que ver a Moise Kouamé, o Moise Kouamé, no sé, como sea, que va a debutar contra un jugador de la fase previa, recibe una invitación. Creo que Ruud lo tiene bien, porque Urkaz tampoco es que venga muy allá. Posible Ruud Leheshka. Pero yo me pondré mis fichitas en Draper como quizás el jugador que tiene más posibilidades de llegar a cuartos de final en esta llave. No sé tú cómo lo ves. La incógnita es cómo se va a recuperar de Indian Wells, ¿no? Porque es verdad que acabó bastante tocado físicamente, no porque estuviese lesionado, sino porque fue el primer gran torneo verdaderamente desde su vuelta. Este va a ser apenas su tercer torneo ATP desde que regresó de una lesión bastante dura, y en Indian Wells sí que se metió mucha tralla a nivel físico. Por otro lado, aguantó un partido de casi 3 horas contra Djokovic, señal de que por lo menos no se está resintiendo de los problemas que le dejaron fuera de combate en esa rótula, si no recuerdo mal. Bueno, ha tenido lesiones muy duras el bueno de Draper. Fritz siempre está ahí. Tiene que levantar un poco el vuelo Fritz, porque es verdad que ha bajado un poquito, ha pasado un poquito bajo el radar, ¿no?, los últimos meses. En Dallas, típico torneo que se lleva el título, perdió contra Shelton en la final. En Indian Wells no tuvo su mejor torneo. Miami es un torneo que se le debe dar bien por condiciones. Así que quizás ese Draper Fritz yo creo que puede marcar, ¿no?, quién va a llegar a cuartos, porque por la parte alta, curiosamente, el jugador que más en forma está es Ethan Quinn. Ni Ruud, ni Urkaz, ni Lehecka. Quinn viene de ganar el Challenger de Phoenix, derrotando a Giron precisamente en la final, y está a puntito de entrar en el top 50. Este sí que está también on the way up, ¿no?, que dirían los ingleses. Dicho esto, estoy de acuerdo contigo. El jugador que a mí más me motiva y el que más me gustaría ver en cuartos es a Draper, con el asterisco de cómo está físicamente. Ese Draper Fritz puede ser un partidazo. Quizás la cabeza me tire más por Taylor, pero el corazón me tira por Jack. Nos vamos con el segundo cuadrante, que este todavía sigue siendo la parte alta. Podría enfrentarse a Carlos en semifinales. Musetti, jugador de mayor ranking. Ya veis que tiene muy buen cuadro Musetti. Hay que ver qué jugador de la fase previa, que tenemos ahí también a varios españoles pendientes, a ver si alguno se mete por ahí. Echeverry tampoco es que reciba demasiada, ¿no?, al final no es un jugador demasiado peligroso para este tipo de situaciones, aunque bueno, habrá que tenerlo también un poquito en cuenta. Tommy Paul quizás sería el jugador con más nombre de esta llave aquí junto con Musetti. Coboli, un poquito lo que siempre decimos, ¿no?, bajo el radar, no cumplió las expectativas en un torneo que le podía haber venido bien como Indian Wells. No sabemos tampoco si tiene alguna, o sea, si físicamente está muy, muy allá. Puede debutar además contra Dimitrov, que siempre añade esa peligrosidad. Y bastantes nombres interesantes en esta otra llave, con Arthur Fils, que tiene, yo creo, muy buen debut, porque ni Blanche ni Struff son jugadores muy allá. Tsitsipas, posible Tsitsipas de Miñaur, pues ya tú me dirás. Y por arriba un Bublik que es un poco siempre moneda al aire, no sé, nunca sabes muy bien qué te puedes esperar. Y puede ser, digamos, el cuadrante perfecto para que Fils avance lejos en un Master 1000, ¿no? No sé cómo lo ves. Tierra de oportunidades. Este segundo cuadrante, recordemos que el que avance de aquí se mediría hipotéticamente a Alcaraz en semifinales, o sea que de aquí saldría el rival de Carlos en semifinales, y lo veo todo muy abierto. Si me dices consistencia, regularidad, condiciones, creo que de Miñaur debería brillar aquí en Miami. Creo que tiene un muy buen cuadro, salvo esa tercera ronda contra Arthur Fils. Para mí el mejor partido que puede salir de esta zona del cuadro es ese Fils de Miñaur. Fils está demostrando que ha vuelto con plenas garantías tras la lesión, firmó una gran actuación en Doha, viene descansado, fresco, renovado para este Miami Open. A mí me encantaría ver a Arthur Fils imponerse con esa derecha y darnos grandes noches de tenis, ¿no? Está Bublik por ahí, que nunca lo tenemos en cuenta para los grandes torneos últimamente, a pesar de que ha llegado al top 10. Y es verdad que lo único que me deja algunas dudas con Bublik es que las posibles condiciones, ¿no?, de mucha calor, mucha humedad, le bajen un poquito, ¿no?, el ánimo, las ganas de brillar aquí, porque es una superficie que también se le debería dar bien. Para mí, al kazajo, tiene por ahí a Berrettini, pero Berrettini lleva todo el año muy fuera de forma. Y ojo con ese posible Bublik-Vacherot. Acordémonos que cuando Vacherot ganó el Masters 1000 de Shanghái, Bublik dijo 2 o 3 días después
que había sido culpa de todo el circuito, que no entendía cómo el circuito había dejado ganar un Master 1000 a un tipo como Vacherot, que tenían que hacer autocrítica. Básicamente dijo, este tío es demasiado malo como para ganar un Master 1000. Al cabo de varios meses, Vacherot le ganó en Copa Davis y certificó contra Bublik la victoria de Mónaco contra Kazajistán en Kazajistán. O sea que el karma siempre llega cuando escupes muy alto. Dicho esto, Musetti, gran cuadro para él. Como no hay muchos rivales de entidad o tapados de entidad, quizás pueda avanzar lejos. De hecho, para mí ni Tommy Paul ni Flavio Cobolli tampoco llegan a un gran estado de forma. Cobolli, es verdad que en Acapulco estuvo sensacional, ganó Acapulco, pero en Indian Wells bajó un poquito el rendimiento y a mí no me genera demasiada seguridad en estas pistas. Así que moneda al aire incluso quien llegue a esos cuartos de final por la parte de Musetti. Tommy Paul, pues debería cumplir y quizás es la apuesta más segura, pero ojalá ver a Lolo volver a estar al nivel de Australia, ojalá ver un Fils de Miñor espectacular. Tierra de oportunidades. Me quedo entre Fils y Musetti. Luego haremos los pronósticos, pero a esos dos le pongo bastantes fichitas. El tercer cuadrante aparece Sasha Zverev. Si en Indian Wells quizá no contamos demasiado con él, aunque luego descubrimos que era un poquito más rápido de la cuenta y eso le vino bien, creo que se le notaron las condiciones a la hora de enfrentar a Sinner. Aquí si se enfrentase en semifinales a Sinner, creo que tendría un pelín más de probabilidades de ponerle más en complicaciones al italiano, aunque hay que ver cómo llega Sasha Zverev a esa ronda, porque el camino que tiene es complicadete. Podría tener, pues mira, a Cilic, Nakashima por su lado del cuadro como los de la primera semana. Para empezar la segunda semana tendría quizás a Learner Tien, que ya le ganó en Australia. No, perdón, que se enfrentó a él sí, se enfrentó en Australia, ¿no? Sí, le ganó un set tiene en cuartos. Exactamente. Y podemos tener un nuevo Tien Davidovich, como en Indian Wells. No creo que sea mal cuadro para Davidovich. Creo que debería de avanzar para enfrentarse a Tien y quizás a tomarse un poquito de ventaja, de esa venganza de lo que pasó en Indian Wells. Pero creo que no. A ver, son los típicos jugadores que en estas pistas, con estas condiciones, Tien y Davidovich te da mucho ritmo desde el fondo y a lo mejor ahí cansa un poquito más de la cuenta Sasha Zverev, ¿no? Sí, es un cuadro, no es malo para mi gusto, pero de estos típicos cuadros que tiene varias rondas donde sale el símbolo de danger, de warning, mejor dicho, en plan, cuidadete, porque si no estás a tu mejor nivel te la puedes pegar. Yo Nakashima, la verdad, a mí no me inspira ningún tipo de confianza en tercera ronda, creo que es un jugador para mí, de los más anodinos de todo el circuito. De hecho, viene de ganarle Zverev a Nakashima en Indian Wells sin ningún tipo de problemas. O sea que no confío demasiado en él. Ojalá ver a Silic en esta tercera ronda o incluso a Popirín, que lleva mucho tiempo esperándole volver a ver esa versión de campeón de Master 1000. Ojo con la primera ronda de Zverev. Me encantaría ver a Martin Dam Jr., que es un auténtico bombardero zurdo estadounidense, hijo de Dam, el senior, el que ganó el US Open de dobles y que fue una leyenda del tenis checo. Enfrentó a Federer, me acuerdo, en Basilea. Hablo de los principios de los 2000. Pero bueno, más allá de eso, me gustaría ver un Dam Zverev. Creo que Dam, con ese saque de zurdo abierto, si convierte el partido en una guerra de cañoneros, igual le puede rascar algo. No me parece un debut nada fácil para Sasha. Me parece incluso mayor incordio Dam que Nakashima. Fíjate, esto es tirarme un triple. Pero bueno, en cuarta ronda, Tien Davidovich. Muy igualado, muy igualado. Yo creo que todos queremos que Foki se marque la revancha, ¿no? Ojalá, Sería bonito ojalá. ver ese partido, que se marque la revancha. Quizás para Zverev más peligroso Tien que Davidovich, pero ojo que Davidovich ya ha ganado a Zverev en pista dura y en Masters 1000, así que yo mantendría un ojo muy, muy abierto en ese partido. Y con respecto a lo que se enfrentaría en cuartos, pues ahí está el nombre de Daniil Medvedev, José. Buena prueba para Medvedev. Me parece que tiene un buen cuadro, Sí, sinceramente. sí, sí, sí. Siendo el noveno cabeza de serie, o sea, sin estar dentro de los 8 primeros cabezas de serie, creo que tiene un muy buen cuadro. No tiene Alcaraz o Sinner hasta semis, ¿no? Primera ronda, pues la puede avanzar. Cerúndolo Medvedev sería un bonito partido, pero para mí favorito el ruso. Shelton, que viene de esa enfermedad, ¿no? De ser frío en Indian Wells, que a lo mejor todavía está un poquito lejos de su 100%. O sea, que quizás Medvedev por ahí pueda ser una apuesta ligeramente segura. Yo es que le veo en cuartos de final. Si sigue al mismo nivel, evidentemente, de lo que hemos visto en los dos últimos torneos. Hombre, si ese del Medvedev de 2024-2025, pues evidentemente te digo que Cerúndolo podría avanzar, que Cerúndolo aquí en este torneo también ya lo ha hecho bien históricamente. Y Medvedev aquí ha ganado ya el título Sí, sí, en a Miami. Sinner, ¿no? A Sinner en, Precisamente. 2020, en 2023. Lo he checado rápidamente y digo, no me estoy colando. Claro, que es Aquí, una pista que se le da de lujo en de principio a lujo, Daniel. claro, aquí lo vimos, precisamente. Shelton, pues es lo que tú dices, ¿no? No viene físicamente muy allá y es un tipo que también este tipo de pistas se requiere un pelín más porque tu saque no es tan definitivo, ¿no? Y bueno, si se lo pone en condiciones nocturnas, la pelota está lentísima y muy difícil. Digamos, necesitas sobre todo mucho intercambio desde el fondo y más variables desde el fondo de pista. Y esto Shelton no lo tiene, Medvedev sí. Entonces,
Yo aquí, todavía sin entrar en las predicciones, creo que Medvedev lo tiene bastante bien para por lo menos llegar a cuartos y ahí ver si hace un pelín más. Y nos vamos con el último cuadrante, porque tenemos aquí a Yannick Sinner, que viene de ganar Indian Wells, que tiene ganas de hacerlo bien aquí, que ya lo ha ganado también este título en el pasado. Bueno, ya ha hecho incluso títulos finales. Un jugador que de los últimos 4 años, creo que en 3 ha llegado a la final. Y, oye, con ganas de volver a triunfar aquí, sumar 1000 puntazos para el ranking. Creo que el debut no está nada mal. Las primeras 2-3 rondas creo que son caramelo salado, Y amigo. salado o dulce, ¿no? Bueno, igual les gusta así un caramelito salado, ¿eh? Caramelo salado, de hecho, a mí me gusta el caramelo salado. O sea, que yo creo que a Sier también le gusta. Siendo ahí del Tirol, pues oye. No sé si salado o dulce, pero para mí tiene un cuadro fantástico, Fantástico. sinceramente. Tiene un cuadro hecho a medida, las cosas como son. No veo a nadie en Nadie. su. También es verdad que incluso con un cuadro difícil, a lo mejor tampoco veo a nadie ganando la Sinner, ¿no? Esto hay que decirlo. Pero segunda ronda, Jumhuron Quali, a expensas, ¿no? De quién pasa a la fase previa, pues poco más que decir. Muté, cuando enfrenta a Sino Alcaraz, partidos divertidos, pero Nah. necesita otro tenis para ganar estos dos. Quizás Mahak sería interesante ver un Mahak Sinner, pero recuerdo que se enfrentaron en Shanghái y le pasó también el trapo por la cara a Sinner a Mahak, que es un poco ese tipo de partido que todo lo que puede hacer Mahak te lo hace Sinner y mejor, ¿no? Cuarta ronda, Rublev o Norrie. Sinner a Rublev, 3/4 de lo mismo. Todo lo que puede hacer Rublev te lo hace Sinner y mejor, y encima te contragolpea. Ojalá el ruso pues vuelva a encadenar también una rachita buena de victorias. En Indian Wells también creo que perdió contra Diallo, Primera si no recuerdo ronda. mal, sí, en su primer Tabilo, partido, o sea ¿no? que No, no, a de, ver. creo que era Diallo, que perdió contra Diallo, pero bueno, ahora lo revisamos. De todos modos, fíjate que en Doha estuvo bien Rublev, le plantó pelea al Alcaraz, pero es un poco lo de siempre. Luego llega el siguiente torneo contra Diallo, efectivamente, lo está viendo aquí. Luego llega el siguiente torneo y se queda un poco las puertas. En Dubái perdió contra Grigspor, o sea que está ahí, pero no terminamos de ver al mejor Rublev todavía, ¿no? Va un poco a tirones. Y en ¿Alguna fichita cuartos, Norri? ¿Alguna fichita Norri? sí, puede haber fichitas a Norrie, pero Norrie contra Sinner creo que sería un poco lo que pasó con Alcaraz. Puede incomodarte el partido, te lo puede afear, pero al 100% Sinner tiene más armas que él, ¿no? Y luego en cuartos aparece Jakub Mensik, Eso es. que molaría, ¿no? Ver otro Mensik Sinner, aunque creo que Sinner vendría motivadísimo para cobrarse la revancha. Mensik que, José, Defiende el defiende 1000 título. puntazos. Claro. Defiende título, vendrá motivado, pero también vendrá con presión. A lo mejor por ahí Aliasim es una apuesta un poquito más segura. Y un Aliasim Sinner, bueno, Aliasim es verdad que le ganó un set en el US Open, quizás sería un partido interesante, pero creo que había opciones más peligrosas quizás en cuartos, ¿no? Que Félix Auger Aliasim. La curiosidad para mí está en un posible Mensik Sinner, ¿no? Que Mensik tenga otro día con el servicio inconmensurable, que lo pongan a lo mejor de día y el saque pues sea un auténtico misil, pero es verdad que viendo cómo ha sacado Sinner en Doha, o sea, en Indian Wells, perdón, quizás podría neutralizar un poco la ventaja que no pudo neutralizar en Doha. No sé, yo veo un cuadro, la verdad, bastante plácido para Sinner, incluso de cara a semis, aunque en semis tiene a Zverev y no a Musetti, que para mí es más difícil Zverev, pero no veo a nadie ganándole, la verdad. Me resultaría un sorpresón de los mayores en mucho tiempo si Sinner pierde antes de cuartos. Ah, Luego ya, 100%, 100%. y luego ya en cuartos, pues bueno, Aliasim o Mensik son los dos que yo más le pongo Sí, las no, fichas. no veo a ninguno más. No veo ningún otro. Lo que luego puede pasar cualquier cosa, porque luego se puede meter Rinderknech y dar la sorpresa ahí, o Fuxovic que se Tiafoe, cargue. Bueno, tía, bueno, ya mejores tiempos tuvo, ¿no? Pero sí, me resultaría una sorpresa total. Alguno dirá, joder, pues qué suerte que le ha tocado un buen cuadro y Alcaraz del duro. Bueno, había otras ocasiones que a lo mejor ha sido un poco al revés, ¿no? La cosa es bueno, que... y en Indian Wells Sinner tuvo a Fonseca en octavos, Cuartos, en eh, cuarta ronda, exactamente. en cuarta ronda, que para mí era el escollo más duro, se vio que era el escollo más duro de todos los posibles rivales que había por ahí, de los posibles cabezas de serie, ¿no? O sea que Vale. Nos vamos ya con las predicciones. Amigo Magic, vamos a empezar por el cuadrante de Yannick Sinner. ¿Qué cuartos de final ves tú aquí? vamos de abajo para arriba, ¿no? Entonces, perfecto. Cuarto de final, último cuadrante, Yannick Sinner, Félix Auger Aliassime. Mensik Sinner. Tercer cuadrante. Tercer cuadrante, Alejandro Davidovich, Fokina, Danil Medvedev. Zverev Medvedev. Segundo ¿Vale? cuadrante. Este es complicado, ¿eh? Segundo cuadrante, Arthur Fils. Arthur Fils. Venga, contra Lorenzo Musetti. Vamos a darle un voto de confianza al italiano. ¿Por qué no? Tommy Paul, Arthur Fils. Y primer cuadrante, ojito a ver si no nos la jugamos a lo grande, ¿eh? Cuidado. A ver. Ay, 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 ay.
Carlos Alcaraz, Taylor Fritz. Draper Alcaraz, tiro yo. Semifinales, por la parte alta yo te tiro. Alcaraz, Fis. Te las repito, Alcaraz, Fis. Y abajo tiro yo. Medvedev, Sinner. Es que Medvedev, Sinner. O sea, coincidimos semifinales. Coincidimos en semifinales, correcto. ¿La final? La final, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev. Alcaraz, Sinner. ¿Ganador? Ganador, Carlos Alcaraz. Yo digo Yannick Sinner. Bueno, modifico un poquito ahí. Bueno, pues amigos, aquí tenéis el cuadro de Miami con esa pedazo de primera ronda, de segunda ronda que te podemos tener con Carlitos Fonseca. ¿La tendremos o no la tendremos? Lo sabremos muy pronto, porque este miércoles o jueves ya debutaría en la primera ronda y ahí sabremos si le tocará a Carlitos o no. Aquí estaremos atentos. Las predicciones. Todo el mundo, el me gusta, la suscripción y los comentarios. Nos vemos en el Miami Open. Hasta pronto. Chao, chao.